Buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a nuestra charla de TeleIS, que es Información, Educación y Comunicación en temas de salud dirigida a toda la población. El día de hoy, 4 de marzo, tenemos el tema de la importancia de la tercera dosis contra el COVID-19. Y para iniciar esta presentación le daremos el pase a la licenciada Doris Rojas. Ella es integrante del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube del IEC Infosalud Minsa, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenos días, licenciada Doris Rojas. Le escuchamos atentamente. Adelante. Estimados participantes, estamos presentando unos problemas técnicos. En unos minutos daremos inicio con esta TLIS, que es importancia de la tercera dosis contra la COVID-19. Hola, buenos días.
Nada, Bruno. Hola, buenos días. Sí, buenos días, licenciada. Sí se le escucha. Ay, disculpe. Buenos días, con la disculpa del caso. Buenos días, con la disculpa del caso, el tema que han considerado abordar por la Dirección de Inmunizaciones. Hola. Buenos días, Hola, ¿se licenciada escucha? Doris Rojas. Sí se le escucha. ¿Puedo iniciar? Sí, adelante, licenciada. Sí, bien, buenos días con todos. Soy parte del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones. Estoy en estos momentos representando a la directora de Inmunizaciones, la licenciada Marilena Martínez, quien por temas de tiempo se ha programado una reunión y ella lamentablemente no puede estar el día de hoy compartiendo esta información que me han asignado, poder ejecutarlas con todos los compañeros que se encuentran en este Zoom, los 144, los 144, los 144 participantes que se encuentran el día de hoy en esta sala. Bien, voy a compartir con ustedes información que está relacionada a la vacunación contra COVID-19 en el país. Esta información es aporte del día 4 de marzo, el mismo que determina pues una serie de acciones que viene ejecutando la Dirección de Inmunizaciones conjuntamente con las regiones del país, quienes desde el año pasado, exactamente desde el mes de febrero, se viene vacunando a la población peruana e incluso aquellos que residen en nuestro territorio peruano. Los resultados de la vacunación al 31 de diciembre del año 2021, al corte que se hizo el último día del mes de diciembre, considera pues y reporta un número considerable de vacunas aplicadas a la población, un total de 50.820.046 dosis que se aplicó al 31 de diciembre, ¿no? La primera dosis bordeaba el 88.14%, con una población o con una consideración de dosis aplicada de más de 24 millones, ¿no? Una segunda dosis bordeando el 80%, con dosis aplicadas mayor de 22 millones de dosis que se aplicaron, ¿no? Y una tercera dosis del 13.67%, con dosis aplicadas de más de 3 millones de dosis de las vacunas contra la COVID que se vienen ejecutando a nivel del país, ¿no? ¿Cómo estamos al corte del 7 de febrero del 2022, ¿no? Hemos vacunado al 58 millones o hemos aplicado 58 millones de dosis a la población peruana, y en el interior de las mismas, las consignaciones tanto para primeras, segundas y terceras dosis, ¿no? El porcentaje que ustedes pueden ahí observar bordea para la primera dosis el 80%, para la segunda dosis el 71% y terceras dosis del 25.89%, ¿no? Y ya hablamos del tema de la aplicación de la vacuna pediátrica, ¿no? Para el grupo de niños entre los 5 a 11 años, 11 meses y 29 días, ¿no? El porcentaje que se aplicó hasta la fecha fue del 25.84%, aplicando más de 1 millón de dosis para niños entre las edades de 5 a 11 años, 11 meses y 29 días, ¿no? Al 14 de febrero también teníamos una estimación que ustedes ahí pueden evidenciar, tanto para primeras, segundas y tercera dosis, y primeras dosis para los niños entre el rango de 5 a 11 años de edad.
Y como ustedes pueden apreciar, se incrementa el número de las dosis que se vienen aplicando, de tal manera que se está evidenciando pues toda la actividad que se viene ejecutando a lo largo del tiempo en que venimos aplicando las vacunas, ¿no? Al corte del 4 de marzo del año en curso, ahí nosotros podemos evidenciar que tenemos una población objetivo en el grupo de niños de 5 a 11 años de edad, más de 4 millones de niños en este rango de edad, y en estos momentos pues es nuestra prioridad porque como es bien conocido por todos nosotros, se han iniciado o se ha reactivado el tema del ingreso a los niños a las instituciones educativas. Si bien es cierto, de una manera, digamos que fraccionada por días puntuales de clases presenciales, pero como Ministerio de Salud y como personal de salud, nosotros estamos abocados al tema de asegurar que estos niños ingresen a las instituciones educativas con las dosis de vacunas que le corresponden, ¿no? En el periodo que venimos trabajando con este grupo etario, tenemos dosis aplicadas tanto para las primeras como para las segundas dosis, ¿no? En relación a las primeras dosis, estamos bordeando el 45%, y en términos de rangos de cumplimiento de las segundas dosis, estamos bordeando el 16.65%, ¿no? Por líneas puntuales de aplicación, todavía estamos en el margen de, digamos que de espera de aquellos niños que les toca todavía colocarse la segunda dosis, y también debemos de mencionar que estas están básicamente relacionadas con el ingreso de las vacunas a nuestro país, ¿no? Las vacunas vienen ingresando de manera semanal y, estamos en ese proceso, ¿no? Se viene colocando primeras dosis y de igual forma segundas dosis de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas con las que con la que cuenta el país, ¿no? Y si hablamos acerca de las personas que debemos de vacunar, los mayores de 12 años, y ya como población total de dosis aplicada, debemos de mencionar que venimos aplicando más de 63 millones de dosis, ¿no? En el rango de lo que corresponde a las personas mayores de 12 años, bordeando las primeras dosis en el 85%, la segunda dosis en el 75.3%, y terceras dosis 32.6%. Aquí sí debemos de hacer un paréntesis y de vertir las situaciones que se vienen dando a nivel nacional. Queremos ir cerrando brechas en relación a las terceras dosis, pero como también es sabido por la población y especialmente por ustedes que son comunicadores, tenemos rechazos en este tema, ¿no? Porque tenemos las personas que están haciendo contracampañas en relación a la aplicación de las vacunas, con información distorsionada, que no están permitiendo poder cubrir un mayor número de dosis aplicadas como terceras, ¿no? Y aquí sí nosotros necesitaríamos que con el accionar de ustedes se pueda trabajar este tema de tal manera que la población esté más informada y pueda acudir a recibir la tercera dosis que por las diferentes situaciones que se están dando a nivel nacional se está viendo pospuesta, ¿no? Necesitamos que se active información muy puntual y que se revierta lo que están haciendo los contravacunas, ¿no? Nosotros, si queremos hacer o queremos informar acerca del tema, podemos decir que incluso vienen acá al frente de frontis del Ministerio de Salud a vertir una serie de situaciones y información en su gran mayoría distorsionada, que la vacuna hace daño, que tiene un chip, que si se le aplica a las niñas no van a poder tener hijos, y una serie de cosas que no están permitiendo poder aplicarlas, sobre todo las terceras dosis, para cerrar este tema, ¿no?
Lo que nosotros estamos ejecutando ya es no solamente la activación en los centros de vacunación o los puntos de vacunación, los grandes que nosotros conocemos, tanto en Lima como en las regiones, y ahora la población, en este caso el personal de salud, se está desplazando, incluso las viviendas, para poder captar este grupo de personas que todavía están pendientes con la vacuna que les corresponde, ¿no? Al corte del 4 de marzo, nosotros tenemos 63.222.188 dosis aplicadas, ¿no? Igual estamos fraccionando entre la primera, segundas y terceras dosis y haciendo la diferenciación en el grupo de niños de 5, 11 años, 11 meses y 29 días. Y aquí, como ustedes pueden notar, hay un incremento de dosis aplicadas, pero sin embargo, tenemos que visualizar muy puntual es las terceras dosis, ¿no? Y ustedes ahí pueden observar que estamos en el rango del 32.62% de la vacuna que se viene aplicando, ¿no? Trabajo para ejecutar, sí, trabajo coordinado y con el apoyo de ustedes para poder revertir esta cifra, para que en un corto tiempo pueda ser mucho más de la que ustedes están evidenciando, ¿no? Con la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad, vemos que hay un incremento, sobre todo porque ya están iniciando las clases presenciales, que en estos momentos se está dando casi para los privados, pero se espera el retorno a las instituciones públicas y necesitamos, ¿no? Yo creo que todos, incluidos ustedes mismos, que este número se puede incrementar. No solamente para visualizar en números, sino para poder considerar que estos niños están protegidos, ¿no? Con las dosis que le corresponden. Y en ese sentido, para evitar más muertes que puedan traer pues muchas consecuencias, desde temas familiares hasta temas sociales, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que se debe de ejecutar y como ustedes entenderán, es un trabajo coordinado y consensuado, no solamente con el personal de salud, sino con la población, con todos los actores sociales que tienen que ver con este tema y que permitan facilitar que estos niños se les pueda vacunar. Haciendo una diferenciación en relación a la población con la segunda dosis según grupo de edad al 4 de marzo, aquí nosotros tenemos que hacer una apreciación y seguimos insistiendo en el tema, en las dosis de vacunas que se aplica a los niños entre el rango de 5 a 11 años de edad, ¿no? Ahí estamos en un 16.65%. De igual manera, también hay un número, digamos, no óptimo, en el rango de edades de 12 a 17. Un mayor número en el rango de 18 a 29 años, pero de igual forma necesitamos que este porcentaje se incremente. A diferencia de los otros, de edades puntuales que incluso tienen un mayor número de porcentaje, ¿no? El de 80 más, todavía estamos en el 88.34%. Y en el rango de 70 a 79 años con el 90%, 60 a 69 años ya casi acercándonos al 90%, y de 50 a 59 años bordeando el 88%, ¿no? Un número mucho menor en el rango de edades de 40 a 49 y mucho menos en el rango de 30 a 39 años de edad. Pero haciendo un análisis, digamos que grueso de las cifras que se está presentando, sigue marcando la diferencia en el tema de un porcentaje muy bajo en las edades de 5 a 11 años de edad. Si nosotros vemos en líneas generales coberturas con brechas pendientes de personas a vacunar, la brecha grande está en las edades de 50 años a más, ¿no? Tanto para las primeras dosis como para segundas y terceras dosis, ¿no? Entonces, este es un trabajo que tenemos que seguir ejecutando
con el acompañamiento de todos los actores, especialmente de ustedes, los comunicadores, que van a permitir poder revertir esas cifras, ¿no? Y eso es algo que nosotros necesitamos como dirección, como personal de salud, como salubristas, que esto se ejecute en un tiempo muy corto, de tal manera que estas cifras se puedan revertir. En relación a la población vulnerable, el corte también del 4 de marzo, podemos ver que hay todavía pues, personas pendientes por vacunar, ¿no? Sobre todo con la segunda dosis y un porcentaje considerable incluso para las terceras dosis, ¿no? Que es lo que venimos mencionando desde el inicio de esta presentación, que insistimos mucho en la tercera dosis para que las personas estén protegidas, ¿no? Y en relación a las coberturas y brechas, aquí podemos mencionar ya por regiones incluso cómo se presenta el panorama de las mismas, ¿no? Y ahí están pues bien marcadas las brechas, incluso las coberturas en relación a regiones, ¿no? Y si damos una mirada gruesa, llama mucho la atención Puno, ¿no? Puno porque está bordeando el 11% en relación a sus terceras dosis, seguido de Madre de Dios, que a pesar de que es una región con, con población mucho menor si la comparamos con Puno, sin embargo también se evidencia que todavía tiene personas pendientes por vacunar con la tercera dosis, ¿no? De igual forma está Ayacucho, de la misma manera está Loreto, y las otras que bordean el 20%, como Lambayeque, que es región grande, Apurímac, Tacna, Cusco y el resto de las regiones, ¿no? Aquí un poco para graficar las coberturas de la población mayor de 12 años por, por dosis puntuales, ¿no? Primeras dosis, segundas y terceras dosis, ¿no? Y las regiones que están con coberturas menores al 40% con tercera dosis, pues aquí están bien diferenciadas, ¿no? Lima, desde Lima hasta Madre de Dios, ¿no? Pasando por las DIRIS, Moquegua, La Libertad, Arequipa, Tumbes, Piura, Junín, Pasco, Lambayeque, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Tacna, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Puno, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, ¿no? Y aquí nosotros en el interior de la Dirección de Inmunizaciones, para tener un mejor manejo y una visualización más exacta y precisa en relación a las regiones, se ha agrupado por macros, ¿no? Por ejemplo, la macro centro, que está integrada por Ica, Callao, Lima Centro, Lima Región, Lima Norte, Lima Sur, exactamente todas las DIRIs. Debemos de precisar que como macro están en el promedio del 82.9% de cobertura. Y segundas dosis. Y tercera dosis en el 42.3%, ¿no? Si nosotros damos una mirada y decimos, están en el 50%, sí, como macro, pero al interior, si disgregamos las regiones, podemos evidenciar de que, por ejemplo, casi la gran mayoría está bordeando, pues, o ejecutando o vacunando al 50% de la población que ha recibido la segunda dosis. Pero sin embargo, pero sin embargo, pero sin embargo, vemos que Lima tiene, está en el 38.7%, ¿no? Cuando hablamos de la macro norte, estamos hablando de regiones que manejan una buena cantidad de población, y como macro está en el 75.5% en las segundas dosis y el 30.8% en las terceras dosis. Cuando hacemos una disgregación de las regiones que se encuentran agrupadas en estas macros, decimos que la que está en mejor situación, digamos por darle un término, es Ancash, ¿no? Que ha colocado tiene coberturas
del 81.5% con segunda dosis y 40.8% con tercera dosis, ¿no? Si hacemos un análisis así grueso, decimos, claro, viene vacunando al 50% de las segundas dosis que ha aplicado. Y si queremos utilizar esa misma lógica, en Lambayeque vamos a decir, uy, no, porque tendría que tener más vacunados, ¿no? Pero cuando hacemos la disgregación, ya se diluye un poco la información. Llama mucho la atención Cajamarca porque está en rojo, porque no está llegando a la cifra óptima ni estimada según el rango de las macros de las regiones que están incluidas en la macro norte. Aquí hay un tema por trabajar y aquí hemos tenido el reporte que nosotros manejamos es de que aquí, por ejemplo, en lo que es Jaén, ha intervenido los antivacunas. Y eso no ha permitido que se continúe con una vacunación que ya venía bien trazada en las líneas de intervención. Y miren ustedes, y se nota, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Ancash, ¿no? Que ha seguido una ruta normal, digamos, de vacunación, y de igual manera de La Libertad, de Tumbes y de Piura y de Lambayeque, ¿no? Entonces, en el interior de cada macro entendemos que cada región tiene su particularidad, ¿no? Y también tiene el tema de los antivacunas digamos que el grupo que maneja este tema probablemente sea más sólido, nos faltaría un poco investigar qué es lo que está pasando con estas personas y hasta dónde está llegando la información y además qué tan creíble es que hace que solamente se reflejen estas cifras en la región de Cajamarca, ¿no? Macrocentro es muy complicado. Aquí sí hemos tenido casi en todas las regiones los antivacunas y miren ustedes lo que se observa eh, en Junín, en Huánuco, en Ayacucho. Regiones muy complicadas porque la intervención en estas zonas ha sido, pero digamos que muy, eh, si nosotros hacemos una comparación, hasta podemos decir, ellos nos ganaron en esta región, ¿no? Intervinieron y la intervención de ellos caló más en la población y de repente nosotros, eh, digamos, en términos generales, nos confiamos, ¿no? Y esos son los resultados. La región que tiene coberturas mucho más bajas es Ayacucho, seguido de Huánuco eh, y y de Junín, ¿no? Con una mejor perspectiva, Pasco, que en realidad es una región pequeña, pero sin embargo avanzó en el tema de las segundas dosis, un poco más que el resto de las regiones, y ahí está dándole duro, como dicen los muchachos, al tema de las terceras dosis, ¿no? Macrooriente, muy complicado, sobre todo porque tiene zona de difícil acceso, porque en la gran mayoría, por decir, está cubierto el recurso humano con personal SERUM, que está en un periodo de un año y luego se retira. Y además que en el tema de presupuestal, muy complicado porque para desplazarse de una zona a otra, pues tiene que utilizar su pequepeque y en el interior su motorista, el combustible y una serie de, de requerimientos que han mermado un poco el tema del presupuesto y probablemente esto sea el reflejo. Pero sin embargo, el personal es muy comprometido y viene trabajando. Ahí está día a día trabajando en este tema de tal manera que pretende pues ir cerrando sus brechas. Y lógicamente, como volvemos a mencionar, es un tema que no solamente pasa por salud, sino también de otros sectores, ¿no? Macrosur, un poco más diferente, pero sin embargo, tenemos que mencionar que Puno y Tacna, a pesar de que Tacna es una región muy pequeña, pero sin embargo, miren los resultados, ¿no? Los porcentajes de la población vacunada, ¿no? Al igual que Moquegua, perdón, que Puno es una región mucho más grande,
igual con zonas muy difíciles para poder intervenir, sobre todo por la cultura de las personas y porque nosotros los encontramos en las primeras horas en las viviendas para la vacunación y luego ya se retiran a su jornada laboral a zonas muy alejadas y no podemos intervenirlo. Pero sin embargo, están trabajando en horario diferenciado que están permitiendo tener estos resultados, ¿no? Probablemente se tenga que hacer mucho más, pero como vuelvo a repetir, no solamente como sector salud, sino también con otros sectores. Y en relación al análisis de las brechas en las provincias de las regiones con coberturas menores al 20%, con la tercera dosis, esos son los resultados, ¿no? Aquí tenemos a Puno, que tiene dificultades, como hemos mencionado, si aquí está diferenciado exactamente qué provincias, ¿no? Bueno, ustedes pueden observar lo que estamos presentando y pues hay mucho trabajo todavía por ejecutar, ¿no? En relación a las coberturas y brechas de vacunación por edades, uno mire cómo se encuentra, igual en la misma lógica de los mayores de 50 años que tiene todavía brecha por cerrar, y en relación a las comorbilidades, de igual forma, ¿no? Todavía hay un grueso por vacunar, no se tiene, entendemos de que no hay personas con diabetes en la zona, porque miren, está cero el tema de la aplicación de las mismas, seguido pues de personas con hemodiálisis. Aquí sí debemos de precisar que como no existe un hospital especializado, probablemente no los pacientes acudan o las personas con este tipo de dolencias se desplacen a otras regiones donde sí pues se encuentra este servicio, ¿no? Y eso hace que estén vacunándose probablemente en la zona donde están recibiendo el servicio por la patología que presentan, ¿no? Ayacucho, eh, ustedes también aquí están evidenciando sus coberturas, la MAR, nos llama mucho la atención la MAR, el 9.70% con tercera dosis, a pesar que ha aplicado 58.208 dosis de vacunas. Sin embargo, terceras dosis es un porcentaje mucho menor, ¿no? De igual forma también sucede con Cangallo y con Guanta, que también tienen pues porcentajes muy bajos en relación a tercera dosis y segunda, ¿no? Igual, en la misma tendencia, brechas y coberturas muy bajas, brechas altas y coberturas muy bajas en relación a la población de 50 años a más, la región de Ayacucho, ¿no? Al corte del 4 de marzo. Huancavelica, que es otra de las regiones que entendemos de que se encuentran los comunicadores aquí presentes o representantes de la región, también tenemos coberturas muy bajas desde el 10.68% en terceras dosis hasta el 34.86%, ¿no? La misma tendencia de Ayacucho, regiones con coberturas muy bajas en Apubamba, Angaraes, Huancavelica mismo, y bueno, Guaitará, Castro Virreina con porcentajes un poco mayores, ¿no? La misma tendencia en coberturas bajas y un mayor número de brechas en las edades puntuales de 50 años a más, ¿no? En el tema de las comorbilidades y la vacunación en este grupo de personas, llama mucho la atención las personas en espera con trasplantes de órganos. Claro, se entiende porque no existe un hospital especializado allá, y personas con hemodiálisis tampoco, porque entendemos de que no hay un hospital referencial. Y pues las otras patologías o dolencias sí, pero igual tenemos las desventajas en el tema de las terceras dosis que se tendría que cumplir, ¿no? Cusco, Cusco está entre los rangos de coberturas en tercera dosis desde el 33.89% hasta el 7.63%, ¿no? Pasando por provincias como Canas, Chumbivilcas, Espinar, Iquicanchi, Paucartambo, con coberturas inferiores
a diferencia pues de Calca, Acomayo, que tienen mejor perspectivas en relación a cobertura, ¿no? Y no qué decir de Cusco mismo, de Anta, de Urubamba y de Paruro con aplicaciones de las primeras dosis y que ahí viene cerrando las brechas en el tema de las segundas y terceras dosis, ¿no? La misma tendencia en el tema de coberturas y porcentajes en personas de 50 años a más, de 50 años a más, y todos en la misma línea, ¿no? Casi todas las regiones, si ustedes pueden observar, la brecha está en este grupo grande de población, ¿no? En relación a las comorbilidades, entendemos que también por no contar con hospitales especializados o por, o por los pacientes probablemente acudan a otras regiones, no se tiene información mayor de personas con hemodiálisis que deberían de haber recibido la vacuna. Pero sin embargo, personas con espera de trasplante se tiene un buen porcentaje, pero habría que cubrir la tercera dosis, ¿no? Y entonces en el rango que venimos manejando, digamos que la tendencia para los grupos etarios y para las comorbilidades oscilan entre el 58% y el 17.99%, ¿no? Apurímac es otra región que, a pesar de que su población no es tan grande, pero sin embargo tiene brechas bien marcadas en Cotabamba, en Chincheros y en Andahuaylas, ¿no? No podemos decir lo mismo de Amaraes, Abancay mismo y de Grau, ¿no? Y de Antabamba incluso, ¿no? Que ha colocado, casi ha bordeado el promedio del 100% con las primeras dosis, pero todavía tiene un desfase en el tema de las terceras dosis, ¿no? Igual tiene la misma tendencia de coberturas bajas y brechas muy marcadas en el grupo de edades de 50 años a más, ¿no? En comorbilidades sigue casi la misma tendencia de las regiones que hemos presentado, de tal manera que ustedes ahí pueden evidenciar cobertura, sobre todo en terceras dosis, entre el rango de 71.43% hasta 19.09%, ¿no? Bueno, y este es un panorama, digamos que general que hemos presentado, sobre todo porque se encuentran compañeros presentes de las regiones que hemos socializado información, y esto probablemente abre el abanico por el lado de la parte comunicacional y nosotros netamente por el tema de la aplicación de la vacuna, ¿no? Teniendo todos los espacios y las aperturas que se pueda conseguir a través de ustedes los comunicadores, nosotros vamos a poder intervenir rápidamente y poder revertir las cifras que nosotros hemos presentado el día de hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Estamos Bien, ya. muchísimas gracias, licenciada Doris Rojas, integrante del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto toda la información que nos ha brindado. Las preguntas las vamos a hacer al final de la ponencia. Ahorita le vamos a dar el pase al doctor Javier Silva Valencia. Él es investigador del Instituto Nacional de Salud, quien expondrá el tema tercera dosis, respuesta inmunitaria y efectividad de la vacuna. Muy buenos días, doctor Javier Silva Valencia. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar este tema que es muy bonito, ¿no? Que acerca de las evidencias que tenemos sí, a nivel nacional y también a nivel mundial acerca de las dosis de la vacuna, especialmente para la dosis de vacuna de COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, yo soy el doctor Javier Silva Valencia, trabajo en la unidad de intervenciones estratégicas del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y eso, durante estos últimos 2 años hemos venido trabajando bastante acerca de la generar evidencia acerca de la vacuna y monitorizar sobre todo cómo va la vacunación en cuanto a efectividad, en cuanto a su efecto y su impacto en muertes, infecciones, hospitalizaciones u otros. Entonces, quizá para
iniciar esta ponencia, es importante recordar que hay bastantes vacunas contra COVID-19 validadas para su uso, ¿no? Ya hay más de 10 vacunas hasta el 1 de marzo del 2022, ¿no? Y estas vacunas son las que, aprobadas por uso de emergencia por la Organización Mundial de Salud, ¿no? Estas vacunas son las que, de una cierta forma u otra, han demostrado datos disponibles sobre su seguridad, eficacia e idoneidad para ciertas regiones y se han aprobado de forma de emergencia para su uso, ¿no? En Perú, sin embargo, no tenemos todos. Nos tenemos las principales que son el Sinopharm, ¿no? El Pfizer y AstraZeneca, ¿no? También tenemos aprobada para uso la Johnson Johnson, pero los esquemas principales donde más se vacunan las personas son de Sinopharm y Pfizer. Esto es importante saberlo y también el tipo de vacuna con que estamos trabajando, ¿no? El Sinopharm es un tipo de vacuna de virus inactivado, es lo más cercano al virus real. El Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. La AstraZeneca también es una vacuna de vector viral, ¿no? Todo esto en un contexto donde recordemos que el Perú ha pasado, es un caso más o menos especial, ¿no? Nuestras olas han sido caracterizadas por una alta tasa de mortalidad, una alta tasa de infección en la primera y la segunda ola, ¿no? La situación al Perú, hasta el día de ayer, por ejemplo, tenemos más de 209.000 fallecidos por COVID-19 reportados, ¿no? 3.5 millones de casos confirmados de COVID, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, ¿no? En donde vemos las olas que nos han acontecido, ¿dónde entran las vacunas, ¿no? El inicio de la vacunación inició el 9 de febrero, como ya lo mencionaron el año pasado, ¿no? El inicio de la aplicación de la tercera dosis sucedió el 15 de octubre del año pasado también, ¿no? Y la pregunta ahí era, bueno, ok, tenemos evidencia de que se han probado las vacunas porque tienen cierta eficacia, ¿no? Pero ¿cómo es cuál es el impacto de la vacuna? ¿Cómo es la efectividad de la vacuna en la parte real, ¿no? En ciertos momentos del periodo de vacunación, eso significa que ha bajado o aumentado cómo van los casos, cómo va a disminuir, cuál es el efecto que tiene la vacuna durante esos periodos. Esas son las preguntas que nos llevan a preguntarnos y vamos a repasar un poquito, ¿no? ¿Cómo se evalúan las vacunas? ¿Cómo podríamos evaluar la vacuna? En general, hay bastantes formas de evaluar la vacuna, ¿no? Pero en general hay tres grandes formas de evaluar las vacunas. La eficacia, los niveles de la inmunogenicidad, que son nuestros niveles de anticuerpos, lo que decimos las defensas, ¿no? Contra el COVID-19, y la efectividad, ¿no? Son tres formas diferentes de decir si la vacuna ha impactado o tiene un efecto sobre algo esperado o no, ¿no? La eficacia, recordemos, ¿no? La eficacia es lo que los laboratorios, las empresas hacen en ensayos clínicos controlados, ¿no? Donde a un grupo, yo convoco personas que voluntariamente se inscriben, ¿no? Y yo hago un grupo donde les doy la vacuna, otro grupo donde les doy un placebo, y los empiezo a comparar. ¿Qué comparo? Comparo desenlaces de importancia, como por ejemplo, si se infectaron o no después, ¿no? Si se hospitalizaron, si se ingresaron a UCI, si fallecieron o no, ¿no? Sin embargo, como es un ensayo clínico, yo lo estoy dirigiendo, o la empresa lo está dirigiendo, el laboratorio lo está dirigiendo, yo lo hago en condiciones ideales, ¿no? Entonces, seguramente recuerdan el estudio de Sinopharm aquí, pero el estudio de Sinopharm no fue el único que se hizo aquí en Perú, ¿no? Hubo múltiples ensayos en Perú que se realizaron, sí, de manera exitosa, y culminaron y dieron información de importancia para que, no solamente acá, sino a nivel mundial, puedan tomar decisiones acerca de qué vacunas eh, eh, se aprueba para uso o no, ¿no? Cuando hablamos de eficacia, por ejemplo, pueden obtener resultados como eso, ¿no? De 70% de eficacia, 78% de eficacia de Sinopharm en cierto momento, ¿no? Pues 95% de Pfizer en cierto momento, ¿no? Eh, Sin embargo, ustedes van a ver, y cuando ustedes lean algún documento de impacto de la vacuna, van a ver esos números probablemente bastante repetidos, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, ¿esto fue un estudio de eficacia o fue otro tipo de estudio, ¿no? Porque el estudio de eficacia, como les menciono, es un estudio que se hace de forma controlada. Todo está controlado. ¿Qué pasa con los otros dos estudios, ¿no? Que son los estudios de inmunogenicidad y efectividad, ¿no? Para eso tenemos que entender más o menos el horizonte temporal, ¿no?
si bien los estudios de inmunogenicidad y específicamente estudios de eficacia, que son los ensayos clínicos, laboratorios, se hacen antes, usualmente antes de la aprobación de la vacuna, antes que se empiece la inoculación de la vacuna, ¿no? Cuando ya queremos hacer monitoreo, o sea, ver en el mundo real cómo funciona, cómo está funcionando la vacunación, ¿no? Ahí es cuando hacemos un monitoreo de la efectividad, ¿no? De cómo está funcionando realmente la vacunación en el mundo real, con las cosas que tenemos en el mundo real, como pueden ser, por ejemplo, la aceleración de las campañas de vacunación, el uso de medidas de protección, eh, mascarillas, distanciamiento social, cuarentenas u otros, ¿no? Entonces, el monitoreo ya cuando se empieza a aplicar, ese es los estudios de efectividad y de inmunogenicidad, que es la defensa, para ver cómo va, cuál es el impacto de la vacunación. Entonces, solamente para recalcar este punto, ¿no? Cuando hablamos de estudios de inmunogenicidad, y seguramente también hemos escuchado, durante el año pasado también escuchábamos que habían laboratorios o organizaciones que querían medir los niveles de anticuerpos contra el COVID, ¿no? El nivel de defensa contra el COVID, ¿no? Pero nuestra respuesta inmune, y esta imagen es muy bonita porque como un árbol, que siempre vamos a ponerlo, porque nuestra respuesta inmune no solamente es una cosa, son varias cosas, ¿no? Nuestra respuesta inmune contra el COVID-19 y contra cualquier otro microorganismo, ¿no? No solamente los niveles de anticuerpos, sino también hay otras formas de responder. Están las células B, las células CD4T, CD8, ¿no? Entonces un abanico grande de formas de responder de nuestras defensas que se responden contra el COVID-19, ¿no? Sin embargo, en la práctica, lo que podemos medir, ¿no? En los laboratorios de forma masiva, entre comillas, y de forma rápida para poder tomar decisiones, en realidad es una parte que son los anticuerpos, ¿no? Entonces, la mayoría de estudios, ustedes van a ver, o la mayoría de, a veces, laboratorios que quieren medir tu nivel de defensa, lo que miden son los anticuerpos. Es una parte de todo nuestro forma de respuesta al sistema inmune. Estos estudios de anticuerpos son también importantes, ¿no? Cuando ustedes leen estudios de anticuerpos contra el COVID-19, ven que es súper importante para medir y comparar a nivel poblacional, ¿no? Realmente aumentó mi nivel de anticuerpos cuando me puse la vacuna, cómo disminuye en el tiempo mi nivel de anticuerpos. Al menos la parte de anticuerpos, todas mis defensas, se mantiene luego de 2 dosis, luego de 3 dosis, o va bajando, ¿no? ¿Cómo es eso? Esos son los estudios de inmunogenicidad. Y los estudios de efectividad, ahí es donde veo, por ejemplo, ya la cantidad de fallecidos, la cantidad de hospitalizados, la cantidad de infecciones, la cantidad de ingresos a UCI, ya en el mundo real, como les mencionaba, si es que hay otros factores como que se demoró o la persona en aplicarse la dosis, si es que usa mascarilla, o si es que distanciamiento, otras cosas, ¿no? Ahí es el desempeño a nivel poblacional, el desempeño real, ¿no? Y probablemente esta efectividad cambie de zona geográfica en zona geográfica, de país en país, ¿no? Y lo que me da la efectividad, que es algo súper importante, es el desempeño en el tiempo. Cómo se desempeña en el tiempo la vacuna, que es importante para monitorizarla. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Uno de los hitos importantes de todo esto durante la pandemia fue el estudio de la efectividad que se hizo en Perú en julio del año pasado, ¿no? Que fue muy importante porque fue el primer estudio a nivel nacional, que daba con datos a nivel nacional, que evidenciaba cuál era la efectividad de la vacunación, ¿no? Eso fue hecho con una corta retrospectiva, más de 606.000 personas, que era personal de salud estudiados, ¿no? Y entre los resultados fueron bastante buenos en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, para mortalidad por COVID-19, había un 94% de efectividad, la protegía un 94% con respecto a los que no tenían vacuna, ¿no? Y si nosotros vemos este mismo gráfico, pero de forma en línea para ver los riesgos, ¿no? Mientras más arriba está el lápiz, mientras más arriba está la línea, más muertes hay, ¿no? Entonces ustedes ven la línea roja que está aquí, son las muertes de los que no tienen vacunas, ¿no? Y la línea verde que está aquí son las muertes de los que sí están inmunizados totalmente, tienen 2 dosis, ¿no? Entonces la diferencia es súper grande, ¿no? Ahí, por ejemplo, vimos que la diferencia de la vacunación era sumamente importante, ¿no? Y que incluso con respecto a la que tenían solamente una dosis, ¿no?
que estaba por la mitad todavía. Entonces, esto es sumamente importante, fue un 90% de efectividad para prevención de muerte por todas las causas y un 94% de efectividad para muerte por COVID-19, ¿no? Uno de los resultados, junto con otros también, más importantes del año pasado. Y esto tuvo impacto importante, ¿no? Estos estudios, los estudios que se hacen acerca de dar ideas acerca de cómo funciona y cómo es el impacto de la vacunación, ¿no? No solamente sirvió en ese momento para escalar la vacunación rápidamente a otros grupos etarios, ¿no? Grupos de edad, sino también para combatir la desinformación, para dar confianza a la población, ¿no? Investigaciones que salieron del INS y también del Ministerio de Salud, ¿no? Lograron, por ejemplo, aumentar la tasa de personas que van a los vacunatorios, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que antes era el 50% y luego de diversas se hicieron una campaña comunicacional acerca de estos estudios, bueno, se aumentó a más del 80% en un muy poco un periodo de tiempo. Entonces esto pues, es muy importante. Y los resultados que tuvimos en Perú no fueron tan diferentes a los resultados también de otros países, ¿no? Esto, por ejemplo, es una revisión sistemática que se realizó en enero de 2022 de este año, ¿no? Donde si antes existía alguna duda acerca de los beneficios de la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Ya a estas alturas, pues, es casi nula, ¿no? En realidad, haciendo una revisión, volviendo a analizar los datos de diversos estudios y diversos países, ¿no? Se encuentran que la efectividad para la vacuna para cualquier vacuna en realidad, es bastante alta en general, ¿no? 89% para infección, hasta más de 95% para muerte por COVID-19, lo cual es bastante importante, ¿no? Y si ustedes están interesados en ver cómo varía esa efectividad o ese impacto de la vacuna de acuerdo a las diversas variantes y de acuerdo al tiempo que está pasando, los meses que van pasando, ¿no? Cada 2 semanas, la Organización Mundial de Salud publica un reporte de cómo van haciendo la efectividad de las vacunaciones, ¿no? Especialmente cuando aparecen nuevas variantes, como por ejemplo esta que estamos viendo ahorita, es cómo varía la efectividad de cada vacuna, ¿no? Esta es la vacuna AstraZeneca, esta es la Pfizer, está aquí, ¿no? La Sinopharm, la Sinovac, cada vacuna, cómo va variando respecto a las variantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para Omicron disminuyó en forma moderada la efectividad para infecciones, para enfermedad moderada u otras, ¿no? Y eso va cambiando poco a poco. Entonces, ¿por qué una tercera dosis, ¿no? en Perú, ¿no? Porque así como observamos pues, una utilidad de la vacuna, un impacto de la vacuna, el impacto y la gran disminución de muertes, y la gran disminución de infecciones. Luego, en septiembre de 2021, también detectamos algunos indicios de la disminución de la efectividad, ¿no? Y esa disminución de la efectividad es, en ciertos grupos, era importante notarlo, ¿no? Porque estábamos también en ese momento, ¿no? En un momento donde había variantes de importancia, ¿no? De alta mortalidad y de alta virulencia, ¿no? Por ejemplo, la Delta, ¿no? Estamos teniendo la Lambda, de Gamma y de Delta, ¿no? Entonces, ante esas nuevas variantes, ante haber pasado cierta cantidad de tiempo desde la vacunación, ¿cómo se modificaba la efectividad, ¿no? Para eso hicimos estudios, ¿no? Por ejemplo, este estudio de anticuerpos, donde se vio que sí, bueno, relativamente que fue leve, ¿no? Observamos una disminución de anticuerpos, ¿no? 3 meses pasada la primera inmunización, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver en la izquierda, podemos ver la disminución, una leve disminución de los niveles de anticuerpos contra COVID-19, cuando hablamos de personas infectadas con la variante original, ¿no? La variante original del COVID-19, pero cuando hablamos de la variante Lambda, ¿no? Que fue la que tuvimos durante la segunda ola, ¿no? Esa disminución aumenta más, ¿no? Entonces, ahí nos da un indicio que durante nuevas variantes, pues nuestros anticuerpos contra COVID-19 podría disminuir un poco más, ¿no? Aunque igual un poco leve, pero se notaba la diferencia. Otro estudio importante que tuvimos fue
los factores asociados a muerte, ¿no? O infección durante ese periodo, ¿no? Acá, por ejemplo, pudimos ver quién eran los que fallecían más, ¿no? Los adultos mayores y personas con comorbilidades. Y con comorbilidades no importa si sean controladas o no controladas, o sea, que tengan tratamiento o no estén llevando un tratamiento, ¿no? Esto es en general, ¿no? Esas personas tenían hasta 8 veces más probabilidad de infectarse y de fallecer por COVID-19 durante el periodo de septiembre del 2021. Asimismo, las actualizaciones del estudio de efectividad que realizábamos, pues mostraban también una leve disminución de 90% que teníamos de efectividad a 84% especialmente en esos grupos de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, especialmente en adultos mayores. Entonces, esos indicios, y también aunado con la evidencia internacional y también aunado con que el MINSA convocó al un grupo de expertos para evaluar la tercera dosis, dio la decisión de aplicar esto, ¿no? La tercera dosis el 15 de octubre del 2021. Desde ese momento se inició también se empezó a plantear una serie de estudios para evaluar el impacto de esa tercera dosis, ¿no? Si bien ya teníamos datos a nivel internacional, en cuál era el impacto a nivel local con nuestros datos, ¿no? Y si bien esos estudios todavía están ya en curso, ¿no? Los resultados preliminares son bastante alentadores. Hemos hecho un estudio donde evaluamos los niveles de anticuerpos luego de ponerse la tercera dosis, ¿no? O sea, a las personas le medimos el nivel de anticuerpos antes de ponerse la tercera dosis y luego después de ponerse la tercera dosis, 15 días, un mes después, ¿no? En este estudio tenemos a más de 250 personas que están se están haciendo seguimiento, ¿no? Y como mencionaba, los resultados acá son bastante alentadores. La tercera dosis, sea cual sea el esquema que hayan tenido antes, la tercera dosis incrementa significativamente los anticuerpos, nuestras defensas contra COVID-19 en todos los grupos, mayor de edad, profesional de salud, u otro. Y acá podemos ver, ¿no?, que incrementa esto, y este incremento es significativo, es bastante, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, que las personas con un esquema Sinopharm, o sea, que ya han puesto Sinopharm, mostraron un ligero mayor aumento en comparación con los que tuvieron Pfizer. Y lo que esperábamos, que los que han tenido una infección previa y se aplican la tercera dosis, aumentan más sus anticuerpos contra el COVID-19. Asimismo, también empezamos a evaluar, ya, esos son los niveles de anticuerpos, vamos a evaluar la cantidad de fallecidos, ¿no?, comparando los que tuvieron tercera dosis con los que no tuvieron la tercera dosis. Este es un estudio que se hizo durante la ola de Omicron. Y la ola de Omicron, aunque si bien sabemos que la ola fue más por infecciones, ¿no?, pero también hubo un aumento de fallecidos, ¿no? Y ese aumento de fallecidos no es solamente en mayores de edad, ¿no? En realidad fue aumento si bien unos más que otros, pero aumento en general en todo el grupo etario, ¿no? Las muertes en la ola de Omicron se multiplicaron más de 4 veces, ¿no? Y los mayores de 60 años tenían más o menos más de 40 veces más probabilidad de fallecer durante la ola de Omicron, ¿no?, en general. Entonces ahí nos interesaba ver cuál era el impacto de la tercera dosis, ¿no? Y vamos por partes, ¿no? En general, los que tienen 2 dosis versus los que no están vacunados. Las personas que no están vacunadas tienen 7 veces más riesgo de fallecer que las personas vacunadas con 2 dosis, ¿no? Entonces, aumenta el riesgo bastante, ¿no? Son 7 veces de mayor riesgo de fallecer por COVID-19, ¿no? Y cuando ya empezamos a comparar con la tercera dosis, ¿no?, quienes tienen 3 dosis tienen 5 veces menos probabilidad de fallecer por COVID-19, ¿no? Entonces los resultados son bastante contundentes, ¿no? Si es que ahí antes, estos ya están en proceso de publicación, pero son bastante robustos también. Y estos resultados están en concordancia también con lo que hemos encontrado en el mundo, ¿no? Hasta para enero del 2000, o sea, todos los días, todas las semanas salen nuevas publicaciones contra
contra COVID-19, sobre la tercera dosis, ¿no? Y las evidencias que salen pues, son acordes a lo que estamos encontrando nosotros, ¿no? La tercera dosis protegería también hasta un 90% de hospitalización por Omicron, ¿no? La evidencia del mundo también dice que la tercera dosis podría aumentar la protección frente a hospitalización hasta un 90% y frente a infección sintomática por encima del 70%, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos evidencia no solamente a nivel mundial, sino también local acerca de la tercera dosis, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué la tercera dosis? ¿Por qué deberíamos, este, por qué nos debería importar? ¿Por qué deberíamos comunicar acerca de la tercera dosis? Lo primero es la seguridad, ¿no? Si bien no hemos hablado mucho de seguridad, esta mención no era sobre seguridad, pero en la seguridad es específicamente poner una balanza, ¿no? Las posibles reacciones adversas que se han reportado, ¿no? Que son reportes, ¿no? Contra la gran cantidad de evidencia acerca de secuelas contra el COVID, ¿no? Y las secuelas contra el COVID no solamente pulmonares, sino también cardiovasculares, salud mental u otros, ¿no? Asimismo, en los estudios que estamos realizando, en las cohortes que estamos realizando, también hemos evaluado acerca de la seguridad de la tercera dosis, ¿no? La mayoría sí reporta cierta efecto adverso al momento de poner la tercera dosis, pero ese efecto adverso es leve, ¿no? O sea, es controlable. Lo segundo acerca de por qué la tercera dosis es el impacto en los menores de 60 años, ¿no? Yo sé que hemos hablado más de los mayores de 60, pero en los menores de 60 años, ellos recibieron vacunas que no eran ARN, ¿no? O sea, la mezcla de vacunas ha mostrado que es buena, ¿no? Y la mezcla mejora los niveles de anticuerpos contra el COVID-19, ¿no? Entonces, lo que mejora en esa población es, lo que habría mejorado su respuesta es a la exposición del virus, ¿no? La respuesta a la exposición del virus. Y claro, es fundamental para los mayores de 60 años, ¿no? Recordemos que la tercera ola sí tuvo muertes, pero hubiera tenido muchas más muertes si no hubiéramos tenido la tercera dosis, ¿no? Y hubiera tenido muchas menores muertes también si es que hubiéramos tenido más porcentajes de personas con 3 dosis, ¿no? Entonces la tercera dosis fue fundamental para evitar la mortalidad. La otra parte que es importante conversar también es acerca del que la tercera dosis ya no es solamente un refuerzo, ¿no? Iniciamos llamándolo refuerzo, ¿no? Pero en realidad no es un refuerzo, es una tercera dosis, es parte del esquema, y se está discutiendo no solamente aquí, sino también a nivel internacional, que el esquema, realmente el esquema de COVID-19 sea, ¿no? 3 dosis, no 2 como digamos, se había pensado al inicio, ¿no? Entonces, hay que dejarlo de pensar solamente como un refuerzo y pensar que sí, es parte del esquema completo para tener la protección contra el COVID-19 completa, ¿no? En general, y como idea final quizá, ¿no? Es que permanecer sin vacuna es un riesgo ante cualquier variante que podamos tener, actual o nuevas que van a venir, ¿no? Y como menciona esta imagen del gobierno regional de Huancavelica, las vacunas nos dan esperanza, ¿no? Mencionamos ya hace unas semanas que el Perú es diferente hoy a hace un año en gran parte por las vacunas. Hemos pasado un tiempo donde hemos tenido una alta mortalidad, olas bastante devastadoras, con gran cantidad de hospitalizaciones, gran cantidad de UCI, hemos perdido bastantes eh, seres queridos y gran parte del cambio que tenemos actualmente es por las vacunas, ¿no? Entonces, esta tercera dosis es una parte crucial del esquema y que debemos cumplir con esto y comunicar a todos los demás para que la puedan cumplir también. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Quedo atento a sus comentarios. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Javier Silva Valencia, por toda la información, toda la presentación que nos ha brindado. Antes de terminar esta ponencia, quisiéramos darle el pase al licenciado Bruno Guzmán. Él es comunicador e integrante del equipo técnico de dirección de inmunizaciones, que nos hablará de los mensajes antivacunas. Adelante, licenciado Bruno Guzmán. Muy buenos días, ya buenas tardes ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí se le escucha bien. Muy bien. Queríamos hacer una reflexión sobre lo que es los mensajes antivacunas. Ya venía contándoles la licenciada Doris Rojas al respecto.
nosotros hemos estado haciendo una investigación a lo largo de los viajes que hemos hecho, innumerables viajes a regiones, ¿no? Sobre la participación de los grupos antivacunas en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, ¿no? Es muy ajeno a lo que sucede en el mundo, ¿no? Entender primero que las raíces del mensaje antivacuna se plantaron no hoy, sino hace más de 150 años, allá por fines del siglo XIX. Es decir, desde que se crea la primera vacuna, comienzan a surgir las ligas antivacunas, ¿no? En razón, por ejemplo, a lo que fue la obligatoriedad del uso de la vacuna, ¿no? En las primeras reacciones. Recordemos que la vacuna antes era natural, ¿no? Entonces, tenía mucho más efectos adversos en algunos casos, sobre todo cuando surge la viruela. Entonces, y obligar a las personas en ese instante a vacunarlas era la primera práctica medicina médica que era invasiva, ¿no? Entonces, esto y a gran cantidad de personas, esto en ese momento pues tiene una reacción en la población, se fortalecen estos grupos antivacunas, en esa época incluso había cárcel, ¿no? Licenciado, ¿Me escucha? licenciado, disculpe. Sí, sí se le escucha. Lo que no se ve es la presentación. A ver, voy a tratar a ver la presentación, compartirles la presentación. Aquí, ya. Ya, ahora sí, ¿no? Está cargando porque todavía no se ven las diapositivas. Se Ahí ve su se, pantalla, se ven los documentos. ya, ahí se ve esta. Perdón, Aquí. interrumpa. Creo que deberías dejar de compartir y compartir el PPT. Creo que estás compartiendo tu ventana de carpeta. Ya. Compartir aquí. ¿Ahora sí? Listo. Entonces, como les decía, entonces ya esta historia no es reciente, ¿no? Surge a fines del siglo XIX y va continuando a lo largo de los años. Los grupos antivacunas se van fortaleciendo también, entonces a manera de que también pues surgen algunos cuestionamientos a la seguridad de las vacunas, allá por el año 2000, cuestionan, por ejemplo, algún componente de la vacuna que era el timerosal, entonces, y ya incluso la Organización Mundial de la Salud califica como ¿no? El grupo antivacuna o el mensaje antivacuna como un riesgo muy grande para la salud pública, ¿no? Uno de los 10 grandes riesgos, ¿no? Entonces, ya con la pandemia hemos encontrado, ¿no? Una gran masificación de grupos antivacunas en el mundo, incluso algunos liderados por algunos influencers, actores de cine, deportistas. Entonces, los casos han sido casi cotidianos, la aparición de los mensajes antivacunas. En el Perú, Salud con Lupa, que es una de las organizaciones de investigación en el periodismo, ¿no? Difunden, ¿no? Que 8 grupos antivacunas están en el Perú difundiendo mentiras. Entonces, esto es una publicación que se la recomiendo revisar, una investigación importante, porque son los grupos antivacunas organizados en Lima y en otras regiones, algunos con el componente religioso, político. Nosotros hemos, en cada lugar, en cada región que hemos visitado, hemos podido, incluso hasta nos hemos reunido con algunos grupos antivacunas para saber cómo iba su orientación. Y hemos incluso descubierto que tampoco son todos antivacunas, sino algunos son antisistemas, o sea, que rechazan todo tipo de intervención del Estado. Entonces, también hay que ver diversos componentes, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? En España se ha hecho una investigación del perfil demográfico de la persona no vacunada. Entonces, encontramos que en algunos lugares de España el componente
más importante es la edad, o sea, estamos hablando de personas de entre 25 a 35 años, algunos menores también de 40. Es muy raro ver a personas adultos mayores o personas con comorbilidades que rechacen la vacuna, ¿no? O una madre de familia con, difícilmente puede rechazar la vacuna, ¿no? Entonces, hay un componente, un perfil en la edad, en España se ha hecho esta investigación, es muy heterogéneo en cuanto a si son trabajadores, o si son de distintas clases, pero generalmente, por ejemplo, quienes ejercen liderazgo, gerentes, todos son, ya tienen de por sí una alianza con la vacunación, ¿no? También se ha hablado mucho, por ejemplo, de un componente que se ha expandido por el mundo, que es el contenido de grafeno, y que con el grafeno se iba a introducir un chip que podía alterar, ¿no? El ADN de las personas. Esto es una gran mentira difundida por todo el mundo, ¿no? Entonces incluso se dijo también que las vacunas iban a provocar un magnetismo. También se ha dicho que la vacunación pues va a beneficiar o beneficia a grandes grupos económicos, ¿no? O sea, y representa millones de ganancias para ciertos grupos económicos. Bueno, en la vida hemos visto que en la industria, ¿no? Hay actividades que benefician siempre a grandes grupos económicos, ¿no? Estamos hablando pues de la industria automotriz, de la industria del petróleo, es decir, de la minería. O sea, las actividades económicas no solamente están en el orden, ¿no? de las actividades productivas, sino también en la salud. O sea, eso, y hasta en la educación. Entonces, esos son cuestionamientos que quizás van a confundir mucho a la población. Entonces, en este recorrido que hemos hecho por diversas regiones, por ejemplo, encontrábamos en Huánuco a una persona, ¿no? que difundía mucho los mensajes antivacunas, pero que tenía también a, alguna orientación, ¿no? o algún beneficio que darle a la población, que era como una especie de agua que vendía también. Entonces, esto sucedía mucho en Huánuco. Era una persona que tenía bastante contacto con los medios de comunicación, sobre todo con la radio, desde muy temprano. También hemos nosotros encontrado canales de televisión que dedican horas a los mensajes o grupos antivacunas. Entonces, hemos ya, y estamos en ese conocimiento, ¿no? En ese conocimiento cercano de los grupos antivacunas, encontrando algunas coincidencias, algunas particularidades y muchos casos, o sea, demasiadas mentiras que no han sido corroboradas. Nuestro mejor aliado para contrarrestar los mensajes antivacunas es ser muy claros siempre, ¿no? Y ser muy directos. Recordemos que en Francia el presidente Macron fue muy directo en señalar que tenía una misión contra los grupos antivacunas que diariamente tenía que contrarrestar. Entonces, el liderazgo es importante, los directores, los líderes de comunicación, los líderes en cada región deben ejercer un mensaje directo contra los grupos antivacunas que cada vez se están quedando sin sustento. Y la evidencia es cada vez más fuerte de darle seguridad, ¿no? y eficacia a la vacuna que cada vez salva más vidas. Este es el mensaje que yo quería dar antes de terminar, por supuesto, agradeciendo a todos los asistentes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciado Bruno Guzmán, por la información que nos ha compartido. Muchísimas gracias a todos los ponentes el día de hoy. Vamos a ir ahora con las preguntas que nos han realizado en el chat. Nos dicen, ¿cuáles son los trabajos realizados para poder disminuir la mala información existente en diferentes regiones? Muy bien, respondiendo a la parte de comunicaciones, ¿no? Es necesario decirles que a través de las redes sociales nosotros hemos contraatacado todos los fake news, ¿no? La aparición de mensajes que no tienen una corroboración científica ni evidencias, hemos estado muy atentos a ellos y además de las redes sociales también lo hemos mencionado con todos nuestros voceros, por ese lado, ¿no? También seguimos al frente de los mensajes antivacunas, estudiando cada uno. En cada región, como decía, hay una particularidad distinta, ¿no? Y es nuestro trabajo también y es lo que nosotros hacemos el llamado a que los líderes en cada región sigan ejerciendo este llamado, enfrentando el mensaje antivacuna con evidencia,
¿no? Con el sustento científico. Bien, para informar en relación a la Dirección de Inmunizaciones y la DIGES. Bueno, nosotros como área usuaria en el tema, y básicamente somos digamos, por darle un término popular, digamos que los responsables de esta actividad, hemos insistido mucho en el tema de las capacitaciones con el personal de salud, ¿no? Un poco para revertir esta situación y para que ellos puedan informar en todo momento a la población sobre los beneficios de la vacuna, ¿no? Y un poco resarcir el tema de los antivacunas, ¿no? Que se ha podido evidenciar. Además, la articulación con los gobiernos regionales y los funcionarios, de tal manera que ellos puedan ayudar en el tema. Y hemos tenido buena acogida, sobre todo, por ejemplo, pongo un ejemplo, Cajamarca, exactamente Jaén, donde un mismo funcionario hacía pues precisiones sacadas de contexto y digamos que lo tuvieron que alinear y eso ya por el gobierno regional porque él mismo como que propiciaba la no vacunación, ¿no? Entonces, situaciones como esa hemos tenido y básicamente la intervención del personal de inmunizaciones ha intervenido, ¿no? Y vuelvo a insistir en el tema de las capacitaciones propias de ese mismo tema y también crear en la conciencia de cada trabajador que se crea, o sea, que él mismo crea, luego de haber recibido la vacuna, que esta es una vacuna con muchos beneficios para la población, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, realmente resaltar el gran labor de comunicaciones que están haciendo en los reportes, las investigaciones que hacemos, en realidad no habrían tenido el impacto importante que han tenido si no sea por la difusión que se ha dado a a la población general y también a los tomadores de decisiones. Con respecto a los problemas, a la capacitación de sus apoyos, ¿no? De hecho, el INES está eh, presto a brindar ayudas, si empiezan a hacer proyectos de investigación, ver el impacto de la vacunación u otros tipos de impactos. Nosotros estamos prestos para poder ayudarles y poder generar datos acerca de eso. Bien, muchísimas gracias a todos por la respuesta. Nos preguntan también en el chat si la vacuna de AstraZeneca tiene algún problema o contraindicación en personas con problemas cardiovasculares. Bueno, para precisar en relación a nuestro accionar como dirección. Bueno, a lo largo de este periodo nosotros hemos colocado buena cantidad de dosis, más de 3 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. No hemos tenido reacciones, digamos, graves en relación a esta vacuna. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo un seguimiento, ¿no? Y no solamente la Dirección de Inmunizaciones, sino también epidemiología, DIGEMIT, ¿no? Con los reportes o las notificaciones que ellos se recoge de la intervención que se ejecuta, ¿no? Debo decir que se está manejando muy bien el tema. Sin embargo, también hay que precisar que sí, pues se reporta o se conoce de que se pueda tener reacciones marcadas en la persona que puede recibir la vacuna, pero también hay que precisar que frente al riesgo y al beneficio de la aplicación de esta vacuna, prima pues el tema de la salud de las personas, ¿no? Entonces, con esa premisa, cada uno de los enfermeros y enfermeras que aplican la vacuna socializan la información, ¿no? Y la evidencia está pues bien marcada y bien evidenciada, ¿no? Que no tenemos reporte de reacciones graves con esta vacuna, ¿no? Ya,
Y bueno, como mencionaba, totalmente de acuerdo. La parte de seguridad, como decía, es un poner en balance algunos reportes algunos datos que se reportan con todo el problema de tener las secuelas del COVID-19, ¿no? Posibles secuelas del COVID-19. Entonces, este, tienen habido unos reportes, no se ha hecho un efecto sumamente importante para poder observar aún esa vacuna. Pero es importante, independientemente de eso, el tener claro de que entre no tener la vacuna y tener la vacuna aún con algunos reportes que existen, a pesar que estamos haciendo vigilancia también, ¿no? Es normalmente muchas veces mejor vacunarse, ¿no? Muchas gracias a ambos por la respuesta. Nos preguntan también en el chat qué criterios se usan para determinar qué tipo de vacuna se usa para la tercera dosis. Bueno, desde la parte de evidencia al menos, al momento de tomar la decisión para poner tercera dosis, la gran evidencia internacional había más estudios sobre la parte de un booster de ARN, que es el Pfizer. Y se había visto que había cierto aumento de la efectividad cuando hacía, no solamente con usaba Pfizer, sino también con algunas combinaciones, ¿no? Esos son los ensayos clínicos que se realizaban. Así que por el intervalo de tiempo y por las evidencias y que ya se había probado, ya era la primera vacuna que se fue aprobada como booster, eh, se sugirió en este momento iniciar con esa vacunación. Bien, muchísimas gracias por responder estas preguntas a todos los ponentes que han estado el día de hoy, a la licenciada Doris Rojas, integrante del equipo técnico de Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, al doctor Javier Silva Valencia, investigador del Instituto Nacional de Salud, y al licenciado Bruno Guzmán, comunicador e integrante del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Y recordarles también a los participantes que esta TeleIEC también está disponible en nuestro canal de YouTube, TeleIEC Infosurunvisa, para que ustedes puedan volver a ver y compartir también esta importante información. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión.